Argemiro Ramírez Mejía, licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y también trabaja con la Curia Diocesana en los servicios funerarios y en la librería. Así que queremos darle la bienvenida al diácono, que él nos va a compartir toda su experiencia acerca de este tema, por toda la experiencia de esos encuentros que ha tenido con muchas personas que han tenido dificultades, que han tenido el duelo el dolor y la ausencia de un ser querido en sus vidas. Así que los vamos a dejar en manos del diácono, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en esta noche, y la idea es que ustedes aprovechen al máximo este taller, aprovechen al máximo al diácono que nos va a compartir toda su experiencia en esta parte, y que podamos entre todos adquirir un conocimiento, que lo hagamos entre todos. Así que bienvenidos nuevamente y quedamos en manos del diácono Argemiro Ramírez Mejía. Diácono, buenas noches, bienvenido, y aquí les entregamos a todos nuestros estudiantes en esta nueva temática. Muy buenas noches a todos, qué alegría de estar aquí con ustedes y poder compartir esta experiencia tan profunda y tan real de la vida de todas las personas, porque hablar sobre el duelo pues es hablar de una realidad que todos la vivimos un día en nuestra vida, y que en esos momentos pues necesitamos mucho la gracia de Dios, la fuerza de Dios y el poder de Dios. Por eso ya pues Daniel hizo la presentación. Quisiera compartirles que en mi nombramiento en la diócesis de Buga, el obispo me pidió que trabajara en la parte de acompañar a la gente en las celebraciones de las exequias, en las entregas de cenizas, y eso me dio la oportunidad de conocer más de cerca lo duro que es perder un ser querido, y cómo en esta parte de nuestra vida nadie está preparado, nadie está listo para morir, y nadie está listo para que un ser querido en el día menos pensado se nos vaya. Por lo tanto, cuando eso ocurre es muy duro para nosotros, y reflexionar el duelo es precisamente reflexionar esa realidad en la vida. ¿Y qué es el duelo? El duelo es cuando perdemos algo muy importante en nuestra vida, que puede estar relacionado, por ejemplo, con la pérdida de un negocio, la pérdida de un noviazgo, la pérdida también puede ser de un miembro del cuerpo de uno. En el caso de esta noche, pues vamos a reflexionar el duelo en la pérdida de un ser querido. Por eso, si ustedes han mirado la frase central del encuentro, vivir el duelo en Jesucristo, una opción para secar tus lágrimas y levantar la mirada en memoria de tus seres queridos. ¿Por qué esta frase tiene mucho sentido? Porque en la realidad hoy tenemos que concientizarnos en este encuentro que nadie está muerto, que muerte no existe, que nadie muere. Y eso es lo que vamos a reflexionar entonces en este encuentro del duelo en esta noche. Pero para tener un encuentro donde sintamos esa fuerza del Señor, esa gracia de Dios, esa luz que nos ilumine, vamos a invocar la gracia del Espíritu Santo, que Él nos asista con su presencia, que nos abra la mente para entender, el oído para poder escuchar la voz de Dios, y nos abra el corazón para que sea la morada de su palabra, donde el Señor habite en nosotros, y de esa forma descubramos esa riqueza de su presencia que fortalece, que anima y que llena de gozo nuestra vida. Entonces invoquemos al Espíritu Santo, digámosle al Espíritu de Dios que se glorifique, que se manifieste, que reconocemos que lo necesitamos. Ven, poderoso Dios Espíritu Santo, ven con tu gracia, Señor, ven con tu poder, renueva en nosotros tu santísima presencia, Señor, ven con tu luz y con tu amor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que nuestra vida es frágil, débil, que sin ti no podemos ver la verdad, no podemos ver claramente el camino, que necesitamos tu luz para poder seguir adelante. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu del Padre, ven Espíritu de Jesucristo. Clamamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos tu presencia en el nombre de Jesús, y por medio del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María,
Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu fuerza, de tu presencia. Te necesitamos, Santo Espíritu Divino, para que ilumine nuestra vida, para que fortalezca nuestra existencia, nuestro corazón, Señor, para que nos dé la gracia de comprender este misterio de la muerte, comprender este misterio de la pérdida de un ser querido, comprender, Señor, la partida de esas personas que amamos y que nos arrancan lágrimas. Ven, Espíritu Santo, te llamamos, te invocamos, te clamamos y pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Santísima Virgen María, tú que eres la llena de gracias del Señor, Madre, asístenos, acompáñanos y ruega por todos nosotros y ayúdanos a comprender este caminar en nuestra vida de fe, en este caminar cristiano. Amén. Quisiera comenzar hablando con todos ustedes lo que significa perder un ser querido. La realidad es que nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta que Dios no nos creó para este mundo, que Dios nos creó para Él. Por eso en este mundo nosotros somos peregrinos. Estamos en esta tierra en un plan maravilloso de Dios. Y Dios, que nos ama tanto, Él quería que nosotros nos diéramos cuenta de ese plan de salvación que Él tenía para todos nosotros. Y por eso entonces, para iluminar al hombre y darle a conocer la verdad, es la razón por la que Jesucristo viene al mundo. Y si alguien vino a decirnos la plena realidad de las cosas, fue el Señor Jesús. Tenemos que recordar que el Señor Jesús vino a desvelar lo que nosotros no conocíamos de Dios, ese rostro escondido, ese rostro bondadoso de Padre bueno que nosotros no sabíamos. Jesús vino a darlo a conocer. Por eso fue que Él dijo, el que está viéndome a mí, está viendo al Padre. Y por esa razón nosotros en Jesús podemos sacar una conclusión muy grande del duelo. También tenemos que darnos cuenta que en esto del duelo no solamente la vida espiritual lo reflexiona, no solamente la teología, también está la antropología que mira la realidad del hombre, también está la psicología que tiene respuestas adecuadas de cómo superar el dolor, de cómo superar la pérdida, de cómo volvernos nosotros a levantar cuando un ser querido se nos va y perdemos esa gracia de ese compartir de la vida. Y también hay otras formas de reflexionar en el campo de la psicología. También está la tanatología, que estudia esa área de la psicología que entra como en algo muy preciso del ser humano, en el interior del ser humano, para darle pautas, para darle pasos que ayuden a la persona a salir y a recuperar nuevamente esa realidad de sentirse sano, de comprender lo que ha pasado, de no quedarse en la tristeza, en el dolor, sino nuevamente continuar su caminar, comprendiendo que la muerte es un paso, que la muerte no es una desgracia, que la muerte no es una tragedia, que la muerte no es una pérdida, sino que es un paso en nuestra vida, en el plan que Dios ha trazado en nuestra existencia en este mundo. La psicología nos dan unos puntos importantísimos que yo quisiera que también los miráramos en esta noche. Cuando una persona pierde un ser querido, la realidad es que es muy difícil aceptarlo. Y la psicología parte en 5 puntos que quisiera dejarlos, si ustedes los quisieran anotar rapiditamente, puntos que le pueden ayudar a una persona como pautas, como guía, y que le pueden dar un crecimiento fundamental y que le ayuden también a tomar bases en lo espiritual. El primer punto que habla la psicología habla de la negación, que es imposible para una persona cuando le dicen murió su ser querido, murió su mamá, te pasó esto, que lo acepte. Es un momento que lo llamamos nosotros duro, fuerte, difícil. Entonces como que nos negamos a aceptar esa realidad. Ese punto la psicología lo pone como punto clave.
porque a veces nosotros pensamos que la persona que está viviendo un duelo está enferma, está mal, y resulta es que la vida queda fracturada. La vida necesita nuevamente volver a recuperarse, y por esa razón son como puntos claves. El siguiente punto es que a veces nosotros, cuando no aceptamos, nos negamos como a esa realidad de descubrir que nosotros no somos los dueños de la vida y que hay un Dios. Y en el segundo punto nos rebelamos. Nosotros nos rebelamos como que quisiéramos, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi ser querido se ha ido? Como quisiéramos como decir que no puede pasar algo, casi tomando en cuenta como si fuéramos los dueños de la vida, que tampoco es una buena decisión pensar de esa manera. En el tercer punto está la negación. Nos negamos a aceptar, nos negamos a comprender, lo que hace que el problema siga allí y que la persona no pueda recuperarse en el mejor tiempo posible. Hay personas que pasan 1 año, 5 años. Yo en esta experiencia de estar acompañando personas en las celebraciones de exequias, en las celebraciones de entrega de cenizas, me di cuenta que hay personas que llevan años sufriendo la muerte de un ser querido y no han podido superarlo. Otro punto importante que habla también la psicología es que a veces nosotros nos quedamos con una tremenda depresión. Sentimos que como que no tiene sentido y nos sumimos en una angustia, nos sumimos en un aislamiento y sentimos que para qué se lucha si mire a dónde termina nuestra vida y cuál es el final, y tampoco sacamos conclusiones apropiadas. Entonces es muy importante darnos cuenta que la depresión tampoco conviene aceptarla en la muerte de un ser querido, en la muerte de esas personas que uno ama. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta que si uno está con una depresión, lo mejor es buscar ayuda, porque eso puede afectar muchas cosas del organismo y afectar la salud. Otro problema que en esta noche lo vamos a trabajar al final de nuestro encuentro es la culpa. Hay gente que se siente culpable de lo que pasó. Muchos guardan culpa porque no pudieron estar allí al lado del ser querido cuando murió, o porque vivían distantes, o por muchas situaciones. Entonces el sentimiento de culpa también es un problema muy grave que afecta a la paz y la tranquilidad de la muerte de un ser querido a su familiar. Que también es muy importante liberarse si uno tiene en el corazón ese tipo de preocupación. Y el último punto es que uno tiene que llegar a aceptar, uno tiene que llegar a entender. A veces nos dicen a nosotros, olvídese usted, olvídese de lo que le pasó, olvídese del suceso. Queridos hermanos, ¿cómo nos vamos a olvidar de una persona que amamos? De una persona que ha vivido con nosotros, de una persona que la ha luchado al lado nuestro. Y a veces los que parten son esas personas que llenan la familia, como un papá o una mamá. Entonces esto es muy duro. Nosotros lo que sí tenemos es que aceptarlo. Y en eso entonces es que vamos a reflexionar espiritualmente, donde nosotros vamos a descubrir ya desde la espiritualidad, desde la escritura y desde la palabra de Dios, respuestas contundentes que nos van a ayudar a darnos cuenta de lo importante que es tomar en cuenta el plan de Dios y conocerlo. Para eso yo quisiera que comenzáramos reflexionando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, casi todo el capítulo, pero yo quisiera narrarles partes de ese capítulo que nos van a llevar entonces a nosotros a que nos demos cuenta de cómo no estamos solos, que nadie está abandonado en el dolor ni en el sufrimiento, que nadie está desamparado por parte de Dios y que nadie muere para sí mismo. Todos vivimos para Dios y un día termina también es para Dios. Salimos de esta tierra para encontrarnos en una vida grande y maravillosa como es la vida eterna. Lo que pasa es que nosotros sí vivimos muy apegados a las cosas de la tierra, porque son como las preocupaciones más inmediatas, ¿cierto? ¿Quién no vive preocupado por el arrendo, por los servicios de la casa? ¿Quién no vive preocupado por conseguir trabajo? ¿Quién no vive preocupado por tantas cosas? Y ahora con esta pandemia que tenemos, otra preocupación más. ¿Quién no vive preocupado, mis hermanos? Pues muchos vivimos preocupados en muchas realidades que nos roban y que nos hacen quitar la mente de lo que verdaderamente tiene sentido. Porque fíjese que nosotros nos angustiamos, nos desesperamos, nos preocupamos
por esta vida material. Y resulta que esta vida de aquí va a terminar tarde que temprano. De aquí nos vamos a ir tarde que temprano. Y fíjese, esta vida de la tierra es pasajera y la vida eterna es para siempre. Y resulta que nosotros vivimos preocupados por la de la tierra y la vida espiritual y la vida eterna no la reflexionamos. Por lo tanto, punto clave en esta noche que tú ya puedes ir llevando a tu vida y tomarlo en cuenta es ese. Haga la comparación. ¿Cuál vida es más importante? ¿La pasajera o la eterna? Porque esa es una realidad que nosotros no podemos ocultar y que no podemos tampoco negarnos a conocerla y sobre todo a aceptarla, porque es la realidad que un día se va a presentar en la vida de todos. Quiero hablarles sobre la resurrección de Lázaro, un hecho trascendental de una persona que muere en una familia y donde Jesucristo está en el mundo, está con nosotros y está con estas personas en aquellos tiempos. Lo que cuentan es que Jesús está por el Jordán, donde Juan bautizaba, evangelizando, predicando la palabra. Cuando le dicen a Jesús, ese que tú amas está enfermo, o sea, Lázaro, le dicen que está muy enfermo y que vaya a visitarlo. Lo curioso del hecho es que Jesús no se va inmediatamente, y sino que se queda, según el texto de la Escritura, se queda 3 días más. Y después de los 3 días es que ya le dice a sus discípulos que van a ir a visitar a Lázaro. Y cuando va a visitar a Lázaro, Lázaro ya muerto. Es tan duro el acontecimiento que cuando Jesús llega, Marta y María están deshechas, están llorando, que por lo regular el cuadro que uno se encuentra en una familia, en un pueblo, o cuando muere una persona. Ese es el cuadro evidente, visible de esa realidad de todos nosotros. Y Jesús dice que llega allí donde Marta y donde María, que están llorando. Y la respuesta de Marta cuando lo ve es diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero más sin embargo, Marta, ella proclama la fe allí porque ella le dice, pero todo lo que pidas al Padre, yo sé que Dios te lo concederá, le dice Marta a Jesús. Y Jesús le dice, Lázaro o tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que resucitará en el último día. Pero Jesús le repite, no, mujer, yo soy la resurrección y la vida. Qué hermosa respuesta del Señor. Fíjese usted ante una persona que está triste, ante una persona que está llorando, Jesús se presenta de esa manera diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá jamás, y aunque haya muerto, vivirá. Y dice que se van para el sepulcro donde está Lázaro. De las partes que el Evangelio muestran a Jesús llorando es en el momento de la muerte y en el momento de la tragedia, ¿saben, queridos hermanos? O sea, que el momento de la muerte es muy duro para todos nosotros. Y también cuando hay destrucciones en el mundo. Porque dice en este texto del Evangelio que Jesús lloró. Que Jesús se va con ellos y que él también llora. Es más, los que iban allí dicen que los fariseos decían, mírenlo como llora. Todo escrito esa realidad del Señor. Eso pues uno sabe que es muy duro perder un ser querido, porque hasta el mismo Jesús se puso a llorar allí con Marta y con María por la muerte de su hermano. Y hasta uno se pone a pensar lo siguiente. Yo pienso que la resurrección de Lázaro es precisamente por el llanto de Marta y de María. Jesús no pudo aguantar el dolor de estas mujeres. Y eso hizo que se diera ese milagro. Pero cuando uno profundiza también esto, uno se pone a pensar, bueno, sí, muy bien resucitar a Lázaro, ¿no es cierto? Asombroso el hecho, increíble. Jesús lo sacó y dice que Jesús se lo entrega a ellas y le dicen, desátelo. Y lo miras y está como la piel de un niño. Ha resucitado Lázaro y asombroso el hecho. Pero cuando uno oye cómo siguió la vida de Lázaro después de que resucitó, hombre,
caramba, nada bueno. Porque para Lázaro la situación fue muy difícil. Porque cuando estaban planeando la muerte de Jesús, los fariseos también dicen allí, y hay que matar a Lázaro. Entonces uno se pone a pensar que Lázaro murió. Y por el llanto de María y de Marta, él le tocó que volver otra vez aquí a la tierra. Porque yo me imagino que Lázaro estaba feliz en la eternidad. Porque lo que dicen era que Lázaro era un hombre justo. Y en nuestra fe católica, en nuestra vida cristiana, en la teología nuestra, cuando se dice que una persona es justa, lo que se dice es que es un santo. El justo es un santo. Hablemos de San Antonio, hablemos de Santa Rita, hablemos de San Benito. Estas personas fueron justas y por eso están elevadas a los altares. Entonces, Lázaro era un hombre justo. Y al pobre Lázaro, para que las hermanas les dejaran de llorar, le tocó que morir 2 veces. 2 veces le tocó que morir. La primera antes de que llegara Jesús y luego después otra vez, porque una cosa es resurrección y otra cosa es resucitación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Entonces es muy duro cuando nosotros no aceptamos el plan de Dios. Y este texto del Evangelio nos da una luz muy grande para profundizarlo, sobre todo para abrir los ojos a una realidad que no es muerte lo que tenemos, que no existe la muerte, que la verdad Dios nos creó es para una vida eterna, para una vida maravillosa. La persona que parte de este mundo está más viva que nunca. Nadie muere. Lo que pasa es que uno no profundiza en esta realidad tan importante. Deberíamos de todos los días de darnos cuenta. Y mire, yo quisiera regalar 4 puntos aquí muy importantes para eso, que nos ayudan a nosotros como a aterrizar en la realidad, mis hermanos. Porque mirar lo de la muerte es mirar la realidad para todos. Es más, pienso que si las personas en el mundo estuvieran pendientes de la espiritualidad, de la vida eterna, de lo que verdaderamente somos nosotros, lo que existimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, para qué Dios nos creó. Dios no nos creó para la muerte, ya todos lo sabemos, Él nos creó para la vida. Entonces sería muy importante reflexionar el verdadero sentido de la vida. Porque cuando uno no sabe cuál es el verdadero sentido de la vida, entonces cuando un ser querido parte, nuestra vida queda muy fracturada. Que cuando muere un ser querido, somos conscientes que no es fácil para nosotros, claro, que eso nos afecta, que se nos vienen las lágrimas y sufrimos el acontecimiento. En las fuerzas del Señor, en el poder de Dios, nosotros lo superamos. Pero cuando uno no entiende lo que ha pasado, sí es muy duro. Y por eso, pues hoy vemos que hay hasta pecados terribles en la muerte de una persona. Hoy vemos nosotros que hay personas que les hacen unos velorios que uno se queda aterrado. Por ejemplo, yo me recuerdo el año pasado de un señor que murió en Florencia, Caquetá, y decían que en vida del señor, él le gustaba montar en motos y compraba motos lujosas, finísimas. Y cuando el tipo murió, entonces lo montaron en una moto y ahí lo velaron. Oiga, tremendo. Cuando uno no entiende el acontecimiento, qué significa ese momento cuando una persona parte de este mundo. Y por acá también en nuestra tierra nos damos cuenta de personas que esos velorios son terribles. Hay velorios donde la gente se pone a tomar aguardiente, a quemar totes, a poner rancheras. Y uno ¿qué es lo que se descubre con esos acontecimientos? Pues que no entienden, que están ciegos, que no saben qué es lo que pasa. Y uno tiene que entender que cuando una persona parte de este mundo, se une el cielo con la tierra, se une el alma con Dios que se va. ¿Qué es lo que llamamos muerte? En la práctica realidad, mire, lo que llamamos muerte es el terminar del caminar en este mundo terrenal. Esto es lo que se llama muerte. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1006,
Ahí lo dice. En lo que se llama muerte es el terminar del caminar en este mundo terrenal. Entonces, les den cuenta ustedes que no estamos hablando de muerte, que muerte no existe. Y por eso, estos 4 puntos que les dije hace un momento. El primer punto que todos debemos de tener en cuenta, ¿cierto?, en la vida. Y es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Mueren los ricos, mueren los pobres, mueren los blancos, mueren los negros, mueren los ricos, los reyes, pero en eso no hay serrucho. En eso no hay nada que hacer. Hasta el mismo Hijo de Dios, que no tenía pecado, que era inocente, también pasó por esa puerta de la muerte. Claro que Jesús pasó por esa puerta de la muerte para enseñarnos a nosotros el camino. Por eso es que Él se presenta diciendo, yo soy el camino. Y Jesús lo que asegura es que no hay muerte. Por eso lo que se celebra en Jesucristo en su muerte es la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? El paso. El paso de Jesús de esta vida a la vida eterna. Y de igual para todos. Jesús muestra el camino y nosotros vamos. Recuerden que en el bautismo somos consagrados a Dios en cuerpo, en espíritu y en alma. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros no le pertenecemos a la muerte. Dios no nos creó para la muerte. Dios nos creó fue para la vida. En el libro del Génesis, muy claro explica en el capítulo 3, en el versículo 3 del libro del Génesis, allí también explica el Señor lo de la muerte. Dice que por culpa del pecado entró la muerte en el mundo. No había muerte. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en comunión con él, en el paraíso. Y la muerte no existía. Aparece la muerte en el momento que el hombre no quiere depender de Dios. No quiere tener esa relación con Dios, ni quiere vivir según el plan de Dios, sino hacer la vida a su manera. Y por esa razón, entra en el mundo, dice que entró el miedo, que entró la violencia, dice que entró el sufrimiento y que entró la muerte. Cosa dura, cosa tremenda. Esa es la razón de que tengamos que pasar por esa puerta. Pero no podemos nosotros entonces sentirnos derrotados ante eso, sino al contrario. Tenemos que ser agradecidos con Dios que nos ha dado la victoria, que nos ha dado la salvación y que es un partir y no un morir. Entonces, primer punto, todos vamos a morir. Yo pienso que si reflexionáramos más seriamente este punto en la vida, nos dábamos cuenta que muchas personas dejarían de hacer cosas malas en el mundo. Yo creo que muchos dejarían de robar, otros de ser infieles en sus matrimonios, en sus familias, otros de guardar rencores, seríamos más hermanos, tendríamos más caridad entre todos, pero a veces se nos olvida que nos vamos a morir. Sentimos que somos los dueños de la vida, que somos los dueños de todas las cosas. Y por esa razón, mis hermanos, nos cuesta aceptar, como dice la psicología, nos cuesta aceptar el suceso, es por eso, porque creemos que somos los dueños de la vida. Que nosotros somos los que dirigimos los destinos nuestros, o nos creemos de las seguridades materiales que tenemos, del seguro y de tantas otras cosas que uno a veces hace que para tener garantía de la salud. Entonces, punto importantísimo reflexionar eso. Un día vamos a partir. Ese día te va a llegar a ti y me va a llegar a mí también. Segundo punto, la vida es una. Qué importante uno valorar la vida. Qué importante valorar a las personas con las que uno vive. Y qué importante uno darse cuenta que a veces nos gastamos la vida en cosas insignificantes, que no tienen valor, que no tienen sentido, en peleas, en discordias, en cosas que no valen la pena. Y que nos demos cuenta nosotros la importancia de saber que la vida vale mucho. Y sobre todo que la vida que Dios nos habla está dividida en dos, la terrena y la espiritual. Y que con el comportamiento de aquí nos ganamos también la casa del cielo. Entonces recordar eso, que la vida es una. Por eso perdonar, por eso amar, por eso compartir, por eso tener misericordia, por eso servir a los demás. Muy importante que usted tome en cuenta, la vida es una. Hay gente que cree en la reencarnación, piensan que van a volver a reencarnar. No, señor, la vida es una. Se nace una vez, se muere una sola vez.
Por lo tanto, mis hermanos, prepararnos entonces, prepararnos y darnos cuenta de la importancia de esto. Tercer punto, no nos llevamos nada. A veces vivimos muy apegados a lo material. A veces hemos sido tacaños en la casa, nos ha faltado la caridad con el pobre, no hemos compartido con los demás y vivimos aferrados a las cosas materiales. Y saben una cosa, no hay entierros con trasteo, no nos llevamos nada. Bueno, yo sí digo que hay dos cosas que uno se lleva de este mundo terrenal a la presencia de Dios, donde nos vamos a presentar un día. Se lleva uno dos cosas. La primera, las buenas obras. Usted es una persona que hizo obras en este mundo, siéntase feliz. Si usted fue una persona que se convirtió y le abrió el corazón a Dios, siéntase feliz. El Señor Jesús, Él presenta la eternidad en su propia vida aquí en el mundo. Y Él le decía a los apóstoles y a la gente que lo escuchaba, mire, cuando yo venga en mi gloria, seré como el pastor que separa las ovejas de las cabras, pondré unos a la derecha, a los otros a la izquierda, dice el texto bíblico. Y dice el Señor que a uno les va a decir, vengan benditos de mi Padre, y que a otro les va a decir, aléjense de aquí, y mejor no digo la palabra, me suena tan duro esa palabra. Y que esa gente le va a decir, pero Señor, ¿por qué nosotros somos benditos? ¿Y por qué no dice sigan? Y que el Señor comienza a decirles, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, enfermo y me fuiste a ver. Bueno, cantidades de realidades que sufrimos hoy, ¿cierto? Cuántas personas con tantas necesidades y nosotros nos hacemos los indiferentes y no hicimos nada. Y queridos hijos de Dios, miren, no nos llevamos nada de este mundo terrenal. Entonces, dice, les decía que nos llevamos las buenas obras. ¿Pero por qué se dice las buenas obras? Porque esas obras que agradan a Dios y que nos van a acompañar el día que lleguemos a la presencia del Señor son las obras que tú hiciste, óigame bien, con amor. Si no se hicieron con amor, tampoco sí. Tiene que haber sido con amor. Esa es una. La segunda, el amor de la familia. Hay mucha gente que muere y hay familias hasta que se alegran cuando muere. Una vez estaba yo ahí en la oficina del cementerio cuando llegó una señora y me dijo, yo estoy muy triste por la muerte de mi marido. Y pues claro, señora, por Dios, pues si se le murió su esposo, durísimo. Pero dice la señora, pero siquiera Dios se lo llevó. Y entonces le digo yo, bueno, eso sí explíquemelo más detalladamente. ¿Cómo así que está triste? Pero siquiera Dios se lo llevó. Y comienza la señora a decirme, mire, era que era un borracho, me maltrataba, le mezquinaba a mis hijos, era miserable en la casa, se lo pasaba, era por allá en la calle gastándose la plata, me era infiel. Bueno, la señora me dijo tantas cosas que les tengo que contar a ustedes que yo terminé aliado con la señora diciendo, pues sí, de verdad. O sea que para esa familia, el día que esa persona falleció, oiga, fue un alivio. Santo Dios bendito. Qué tremendo cuando vivimos la vida de esa manera y no nos damos cuenta de cómo vale de verdad tomar en cuenta el plan del Señor, el plan de Dios en nuestra vida. Entonces vean, mis hermanos, no nos llevamos nada. Todo se queda aquí. Solo dos cosas nos llevamos. El amor de la familia y las obras bien hechas, obras hechas con amor. Hay que ganarnos el amor de la familia. Hay que hacernos querer en la casa donde estamos. Hay que vivir entregándonos con amor, con cariño, con gusto, con alegría. Esas dos cosas nos llevamos. Y el último punto, 4 puntos. El primero, todos vamos a morir. El segundo, la vida es una. Tercero, no nos llevamos nada. Y el cuarto, nadie sabe el día ni la hora. Hay que estar preparados. Dice el Evangelio que 2 estarán muriendo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dicen que 2 estarán durmiendo en una cama. A uno se lo llevarán, al otro se lo dejarán.
Queridos hermanos, estos 4 puntos nos ayudan como a aterrizar en esa realidad del plan de Dios con nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos en una partida de este mundo material. Y de aquí nos vamos a ir. ¿Cuántas maneras para morir? Muchas son las maneras que hay. Mire, el que no muere en el vientre de la mamá muere al añito a veces de haber nacido. Otros a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40. Otros mueren por un accidente. Otros mueren por una caída. Otros mueren, bueno, tantas por una enfermedad, en fin. Y hay otros que mueren de viejos. Llega el día que el cuerpo no da más, que ya el cuerpo no se puede mover. Y ahí también nos vamos. ¿Y sabe cómo dice la liturgia de la iglesia? Tan bellamente lo dice. Que cuando se destruya esta morada terrenal, Dios nos tiene una morada en el cielo. Entonces, mis queridos hermanos, reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre la vida. Y descubrir esa realidad de la vida del ser querido nos debe llevar a nosotros a darnos cuenta que no somos los dueños de la vida, que la vida no nos pertenece. Por mucho que yo ame a un ser querido, por mucho que yo cuide a un ser querido, por mucho que yo quiera que no le pase nada, más sin embargo, el plan de Dios, el que me creó, del que me dio la vida, es que un día yo vuelva a Él. Como lo dice San Pablo, en sus cartas, dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. De Dios venimos y a Dios volvemos. O sea que nosotros no vamos para otro lado, no vamos. Existen 3 puntos de referencia de la eternidad que nosotros los conocemos: infierno, purgatorio y cielo. Pero vean, mis hermanos, Dios no quiere para nosotros la condenación. Dios quiere la salvación. Dios vive golpeando el corazón de toda persona todos los días, invitándolo a cambiar, invitándolo a acercarse a Dios, invitándolo a arrepentirse de sus pecados y a vivir en comunión con Él. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la partida de un ser querido de este mundo terrenal? Porque nosotros pensamos que lo perdemos, o que uno piensa que se murió y que hasta ahí fue y ya no existe. O como a veces uno oye por ahí en el dicho popular, ¿cierto? El muerto al hoyo y el vivo al baile y ya. Es más, por esta razón, hoy hay mucha gente haciendo cosas terribles con los restos de sus seres queridos, porque piensan que el que murió ya terminó y que los restos no valen nada. Por eso ustedes han escuchado cómo mucha gente crema los restos de un ser querido y van y tiran las cenizas a un río, a un potrero, a una mate jardín. Hay gente haciéndose hasta joyas con los restos de sus seres queridos, pensando que eso es normal porque el ser querido ya no vive. Mis hermanos, yo espero que hoy usted reflexione y se dé cuenta que no existe la muerte. Miren, nosotros estamos hechos en el plan de Dios, ciencias más, pero de la filosofía dice, está hecho como ser existente de esencias, de cuerpo, espíritu y alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sepultamos? El cuerpo. El alma y el espíritu no mueren, son eternos. El día que venimos a la vida dice que Dios nos creó y que Dios toma barro y modela nuestro cuerpo. Después de que dice que sopló su aliento sobre ese cuerpo y comenzamos a existir y comenzamos a vivir y comenzó la vida. Por eso, mis hermanos, entonces, démonos cuenta que nosotros no somos solo cuerpo, que también somos espíritu, que nosotros somos seres espirituales, no solamente materiales. Y pienso que eso nos cuesta a nosotros, porque lo que más le duele a un ser querido es que se le murió su familiar y no logra aceptarlo. Y piensa que para dónde se fue, que sigue muy poco lo conoce. Y por esa razón entonces es
darnos cuenta de esto. Fíjese que estas palabras que explican la filosofía le dan a uno un sentido muy grande. Mire, lo que usted sepulta es el cuerpo, que en nuestra teología se le dice restos, los restos de nosotros. Pero el ser querido como tal no está ahí, ha partido a una vida espiritual. ¿A dónde está la vida espiritual? Pues mire, Dios está en todas partes y nosotros caminamos en Dios, en el mundo terrenal. Entonces, si Dios está en todas partes y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues también podemos estar con nuestros seres queridos aquí en este camino terrenal. O sea que no hay separación, porque a veces la gente dice se fue, pues tampoco se va, porque en la vida espiritual no hay tiempo, no hay distancia, no hay espacio, este mundo terrenal. Por esa razón, queridos hermanos, uno sigue caminando en el mundo terrenal y el ser querido que ha partido sigue caminando en el mundo espiritual. Por eso es que la iglesia entonces nos dice, mire, oremos por los difuntos, oremos por ellos, porque ellos no están muertos, ellos están vivos. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor nos da un ejemplo muy especial de eso, ¿no? Porque dice que allí cuando Jesús se transfigura, está Elías y Moisés con Jesús. Moisés había muerto hacía mucho tiempo, y lo mismo Elías. Mas, sin embargo, en esta transfiguración nos dice el texto bíblico que Moisés y Elías están hablando con Jesús. O sea que no están muertos, están vivos. Y son personas que existieron hace muchos años atrás. Y ahora en el caminar de Jesús entre nosotros, ellos aparecen vivos. Y de igual manera, cuando Dios llama a Moisés, también le dice lo mismo. También le dicen, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra santa. Y luego le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no soy un Dios de muertos, yo soy un Dios de vivos. Todos vivos, mis queridos hermanos. Por lo tanto, lo que nos cuesta a nosotros es no tener ser querido para abrazarnos, para dirigirnos la palabra, el chiste, todos esos detalles que uno comparte en la vida. Eso es lo que nos cuesta porque de verdad ya no se comparte más esa parte. Esa parte se pierde totalmente. Es lo único. Pero en lo espiritual, sí, lo espiritual sigue totalmente. Y el Señor nos invita a que nosotros aceptemos. Por eso cuando Jesús hablaba con la samaritana, Jesús le explicaba eso a ella, que los adoradores que iban a creer en Dios eran adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que ya no era esa mentalidad de que Dios no existía, que era como un cuento, como una leyenda. Y si uno niega la existencia de Dios, pues uno niega también la existencia del ser querido, que vive porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si uno también niega la existencia del ser querido, pues está negando la existencia de Dios, porque Él fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, no existe la muerte. Nosotros caminamos hacia la resurrección. Esperamos el último día del Señor. En el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, nosotros encontramos allí toda una presentación de la eternidad. Y en este capítulo, allí habla el Señor diciendo que ahora es cielo nuevo y tierra nueva. Y comienza entonces a desmenuzar el Señor Jesús diciendo, miren, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que estaba muerto y ahora vive para siempre, dice el Señor. Y cuando Él habla de tierra nueva y cielos nuevos, está diciendo es que ya es la vida eterna, ya es la vida espiritual, ya es la vida para siempre en el Señor, queridos hermanos. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de darnos cuenta entonces que
El plan del Señor es grande y es maravilloso para nosotros. Debemos de profundizar en este encuentro y sacar como conclusión que nadie está muerto. Ni los antepasados de nosotros, ni el abuelo, ni el bisabuelo, ni el tatarabuelo, ni el amigo, ni esas personas queridas que nos han sacado lágrimas cuando se han ido. Ellos no están muertos, ellos viven. Es más, mire, en la parábola que yo les conté hace un momento, cuando el Señor habla de que pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda, ya esa parábola de Jesús es la vida espiritual, ya es la vida eterna, ya no es esta vida. Esta vida ya ha terminado, ya no existe. Y el capítulo 21, que usted lo puede leer allá del libro del Apocalipsis, está hablando de que la tierra ya pasó, el cielo ya pasó. Ahora el Señor hace todas las cosas nuevas. Dice, yo todo lo hago nuevo. Y el Señor Jesús termina diciendo, vengan que yo le daré a beber gratis del agua de la vida. Es al contrario, el Señor es una totalmente invitación a que nosotros descubramos la realidad de la vida eterna que será nuestro fin. Este no es nuestro fin. Aquí no termina nuestra vida. Y les digo a todos ustedes que comparten este encuentro en esta noche, miren, sus seres queridos, todos están vivos. Nadie está muerto. Si un ser querido se ha ido mal para la eternidad, que a veces sí pasa eso, ¿cierto? Que el ser querido se ha ido mal, que no logró arrepentirse, que no logró cambiar, ¿cierto? Que que llevó cosas que no pudo perdonar. Hombre, ahí sí, por eso les hablaba hace un momento de que lo grande que uno se lleva para la eternidad, el día que el Señor lo llame, es el amor de su familia y las obras que hizo con amor. Entonces, en el amor de la familia está el hecho de que la familia puede ayudar mucho a la almita en la eternidad, en la vida espiritual. Porque usted con la oración, con la Santa Misa, pidiendo por ella, Dios le perdona. El que murió ya no tiene nada que hacer. Porque una vez oye gente que deja para perdonar, dicen, después de que yo me muero. Otros piensan hacer obras de caridad después de que se mueran. Otros piensan cambiar, arrepentirse después de que se mueran. Demasiado tarde. Que todo eso es aquí en este mundo. Aquí es donde está la misericordia. Aquí es donde usted se puede confesar y pedir perdón. Aquí es donde usted se puede arrepentir en la eternidad. El que murió, no hay nada que hacer. Su tiempo ha terminado. Pero ¿quiénes pueden ayudar a esa alma que partió a la eternidad? Pues su familia. La familia sigue orando por él. Y la familia manda a hacer la Eucaristía por él. Y siguen clamando a Dios el perdón. Vea, Dios, por la oración de los que están en esta tierra terrenal, pidiéndole perdón, Él lo perdona en la eternidad y lo bendice, mis hermanos. Por eso a veces la gente le cuenta a uno que cuando una persona fallece, hay manifestaciones donde él muere, ¿cierto? Porque la persona no murió bien. Otros es por los apegos, ¿cierto? Por los apegos, que nos cuesta desprendernos de las cosas materiales. Y otros también que no pueden como emprender ese caminar a lo espiritual, es también porque les cuesta dejar la familia. Y es que ustedes mismos pónganse a pensar, mire, usted mismo pensar, si usted tuviera 2 niños o 3 niños pequeños y usted tuviera que irse y dejarlos en manos de una persona que usted no conoce, ¿usted se iría tranquilo? ¿Usted se iría tranquila? ¿Cierto que no? Uno no se podría ir tranquilo. Entonces, para que una almita pueda partir a la eternidad, lo primero es que la familia esté bien, que la familia esté tranquila, que la familia comprendan el plan del Señor. Porque cuando están tristes, llorando, desilusionados, mire, 2 daños. El primero, al alma, porque no la dejan partir
tranquila. Y segundo, la persona se hace daño en sus emociones, en su salud, en sus relaciones y se aísla. Y mucha gente a veces, después de que muere un ser querido, al tiempo mueren los otros también. Muere el otro. ¿Y la razón cuál fue? Pues precisamente porque no logró entender el plan del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no somos los dueños de la vida, que hay un Dios que nos ha creado con un plan maravilloso y que para Él es que morimos, para Él es que partimos y quedamos ese día que llegue el llamado del Señor para siempre, para la eternidad, pues quedamos dispuestos ya al juicio final, aunque para el que cree, para el que ha creído en Cristo y ha hecho la voluntad de Dios, quedes esperando el premio, la recompensa de lo que hizo. Bien, mis hermanos, espero que esto que hemos reflexionado en esta noche le ayude a usted a profundizar y a descubrir esta gracia del Señor, el verdadero sentido del partir de una persona, el verdadero sentido de comprender el duelo que a uno le pasa, porque a nosotros nos cuesta aceptarlo y no es fácil y es verdad. Y necesitamos mucho de Dios y necesitamos mucho la fuerza de Dios. Por eso cuando una persona muere son momentos todos espirituales, son momentos especiales de oración y de encuentro con Dios. Entonces doy el espacio para los que tengan preguntas en este momento, las puedan realizar. Con mucho gusto estaré aquí para responderlas de acuerdo a lo que ustedes me pregunten. Por favor, me suben el chat para yo mirar la pregunta. Hay una pregunta de una persona que se llama Clarita. Este es el momento de ustedes hacer las preguntas. El que quiera, con mucho gusto, las puede hacer. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, hay una pregunta que vemos ahí en el chat. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar que le tiene mucho miedo a la muerte al punto que no puede dormir de solo pensar que va a morir? ¿Cómo puedo ayudar a un familiar que le tiene mucho miedo a la muerte al punto que no puede dormir de solo pensar que va a morir? Pues miren, lo primero que la persona tiene que hacer es que él debe de descubrir que él no está solo, que Dios está con él, que Dios lo acompaña. Descubrir también que la vida espiritual, la vida eterna, es lo más grande que Dios nos ha dado para el terminar de esta vida. Porque la realidad, cuando una persona no logra comprender esto, lo que puede pasar es que de verdad él por miedo y por temor, sí le puede pasar algo. Sí le puede llegar a pasar algo, claro. Muchas personas precisamente por estar que angustiados, porque que me voy a morir, que esto y lo otro, sí, hasta pueden morirse. Y de estar pensando en eso, ¿no? De estar pensando en la muerte, eso es llamar también la muerte, llamarla. O sea que uno por la muerte no debe de preocuparse. Lo de la muerte hay que dejárselo a Dios. Él sabrá cuándo lo hace. Entonces, punto clave. Lo de la muerte hay que dejárselo a Dios. Él sabrá cuándo lo hace. Segundo punto. Confiar en Dios. Confiar en el Señor. Abandonarse totalmente en Dios. Ese es punto clave. Porque el miedo y el temor sí puede originar de verdad una situación de esa. Y es más, hasta de pronto el Señor no lo tenía para llevárselo. Pero él por la angustia, el miedo y el temor, porque sí hay personas que adelantan la muerte. Con su preocupación, con su angustia y con su miedo. Y tercer punto, pedirle a Dios que le dé a uno esa conciencia. Esa conciencia. La verdad yo les hablo desde mi parte espiritual, de mi experiencia. A mí me tocó que viajar muchas veces por partes muy peligrosas del país. Y muchas veces caí en atracos.
y yo sentía que esa noche iba a morir. Me recuerdo una vez que me pusieron una ametralladora aquí en el cuello y el tipo que me la puso ahí, lo único que me decía era muévase y se la disparo. Claro, uno siente que uno va a morir. Y ese miedo que me llegaba a mí era porque yo sentía en mi corazón que yo no estaba preparado. Y no fue una vez, fue muchas veces. Entonces, de ahí para acá, yo comencé a decirle al Señor que Él cree en mí esa conciencia. Él cree en mí la conciencia de que yo tenga en mí esa gracia de saber que un día terminará este caminar y que ese día yo partiré feliz. Entonces, esos son 3 punticos muy interesantes. El primero, el segundo y el tercero puntos claves que usted los puede tomar en cuenta, ¿cierto? Uno, lo de la muerte, dejárselo a Dios. Usted no se preocupe, no se angustie, coma tranquilo, duerma tranquilo, disfrute, salga, comparte. Usted por eso no se preocupe. Tercer punto, en gracia de Dios. Abandónate en Dios. En gracia, usted vive en gracia de Dios. En gracia. O sea, usted es una personita que se confiesa, que comulga, que ora personalmente, que hace obras que agrada a Dios con su vida. Segundo punto. Y el tercero, uno debe decirle al Señor que le dé esa gracia, crear la conciencia, porque yo pienso que para todos, lógico, todos nos angustiamos cuando sentimos, nomás nos dicen que estamos en una enfermedad peligrosa y nos sentimos muy mal. Mire, por ejemplo, ahora con esto de esta pandemia, mire. La semana pasada se disparó el fallecimiento de mucha gente en muchas partes de Colombia. ¿Y cuál ha sido la razón de mucha gente que han muerto? Por la preocupación, porque la estadística está en ataques cardíacos. En ataques cardíacos. Claro, la gente no está tranquila, la gente está preocupada. Entonces, 3 punticos sagrados. El primero, lo de la muerte, déjeselo a Dios. Segundo, usted viva en gracia de Dios. Y el tercer punto, para adelante, tranquilo. Bueno. Tenemos otra pregunta. Argemiro, ¿qué pasa cuando una persona se quita la vida? Bueno, está el caso de Judas, uno de los apóstoles de Jesús, ¿no? Que también él se ahorcó, dice el texto de la Escritura. A él se compara mucho con Pedro, ¿no? Porque pues Pedro también negó a Jesús. Mas, sin embargo, Pedro pudo arrepentirse y Judas no logró arrepentirse. Lo que dice la Escritura es que la persona que se quita la vida se condena, pierde el cielo, porque es una decisión propia, ¿no? Dice que Dios nos creó para Él, ¿no? Y que Él es el Señor de la vida. Por eso está el 5.º mandamiento, no matar. Uno no puede apropiarse de la vida, ni de la de uno, ni de la de los demás. Lo que uno no puede decir a nuestra manera de comprender el abismo de la misericordia de Dios es que de verdad se condenó, porque uno no puede pensar si de pronto esa persona, del momento que comenzó a quitarse la vida hasta el momento que murió, de pronto ahí él se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y lo que nosotros comprendemos hasta ahora es que el abismo de la misericordia de Dios es infinito. Entonces, a nuestra realidad no podemos decir que la persona se condenó, pero sí es un hecho muy grave, que una persona no lo debe de hacer. Es que ni siquiera de pensamiento una persona lo debe de hacer. Mire, cuando se hablan de los castigos de la eternidad, de esas almas videntes que el Señor les ha permitido revelar los castigos de la eternidad, lo que hablan es muy duro, queridos hijos de Dios. Miren, muy duro. Perder el cielo es muy duro. Jesús llegó a decir que perder el cielo era mejor no haber nacido, era mejor no haber existido. ¿Cómo será entonces de terrible? Pero nosotros humanamente, al plan del Señor, en la misericordia que Él nos ha revelado, no podemos decir se condenó o no se condenó.
Lo que sí sabemos, y lo dice la Escritura, es que es un acto grave de muerte y a los ojos de Dios, mal. Tengo un duelo hace más de 16 años y no he podido cerrarlo. Necesito cerrar mi duelo y no he encontrado la forma. Bueno, el caso de los duelos de una persona, uno ve que las personas no logran superarlo, es porque no encuentran la manera de cómo comenzar a caminar en esa realidad. Mire, a uno le dicen muchas personas, es que usted no piense en eso, emborráchese, váyase de paseo, olvídese. Hay mujeres que se les muere el esposo y entonces los demás dicen, consígase otro y olvide. Eso es un tremendo error, porque aquí la cuestión no es de olvidar, aquí la cuestión es de asumir. Mire, cuando a uno se le olvida lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que uno es, uno termina haciendo cosas tremendas. Miren, el pueblo de Israel, ¿por qué llegó a convertirse en un pueblo pagano que tuvo que ir al destierro? Si Dios lo sacó de Egipto, dice que Dios allá hizo milagros en Egipto para sacarlo. Abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Lo llevó por el desierto cubriéndolo con una nube para que el sol no lo aporreara. Y fuera de eso todavía dice que le dio maná del cielo para que comiera y agua, le brotaba agua para que el pueblo bebiera. Y el pueblo a los años cayó otra vez en pecado y se olvidó de Dios. Si ven lo grave que es olvidar. Por eso cuando a una persona le dicen que olvide, es un error, porque no es olvidar. Nosotros no podemos olvidar a esas personitas bellas que han vivido con nosotros, que nos han amado. Si es un hijo el que tú perdiste, claro, mijita, usted no lo podrá olvidar nunca, porque es parte de tu vida. Es algo muy importante en la vida, usted nunca lo podrá olvidar. Usted lo que tiene que hacer es asumir esa realidad de que su hijo no está muerto, que él está vivo y que Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Eso es lo que dice el Señor en el capítulo 21 en el libro del Apocalipsis. Es usted buscar ese consuelo de Dios. La psicología nos ayuda mucho. Y también muchas personas nos dan estrategias de cómo hacerlo. Pero mire, yo se lo digo desde la realidad. El Señor es el único que le entra a uno en el corazón. Si usted lo deja entrar y usted le entrega su dolor y usted le entrega ese ser querido que usted extraña esa ausencia de él, que le hace tanta falta, que compartió tantas cosas bellas con él, vea, se acordará que tú seguirás caminando en este mundo terrenal tranquilo, feliz, y él también estará feliz. Porque hay dos cosas negativas, ¿cierto? Él no ha podido tampoco descansar en paz. Porque ese ser querido la ama a usted. Claro, y él viéndola a usted mal, él no ha podido descansar en paz. Y usted tampoco vive tranquila. Usted también vive sufriendo todos los días, lo recuerda y llora. Claro, es una situación que uno tiene que afrontarla. Y otra cosa más, mire, uno tiene que entender que es que hay un Señor de la vida, que uno no es el dueño ni siquiera del cuerpo de uno, oiga, ni siquiera de la vida de uno. Nosotros no somos los dueños de nada. Nosotros aquí somos administradores. ¿Cómo somos referidos nosotros ante Dios? Mire, la teología habla que nosotros somos hijos de Dios. Pero oigan bien, mire, de Dios. Cuando usted, por ejemplo, mira el documento de una moto, la moto dice la moto de fulano. Si es una finca, la finca de fulano. Si es un carro, el carro de fulano. Pues así dice también el Señor, dice la teología de la iglesia, dice de Dios. Un hijo no le pertenece a uno.
la esposa, el esposo, no le pertenece a uno, no somos los dueños. El dueño es el Señor, Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio la vida. Y otra cosa que usted debe de saber es que ese ser querido suyo está en una vida mejor que esta vida. Eso es lo que ha revelado Dios. Por eso el Señor vino a abrirnos los ojos para que pudiéramos ver esa realidad. Por eso Él resucitó a Lázaro, porque Lázaro dicen que ya estaba podrido, metido en una tumba. Y Él lo sacó de allá de la tumba y se lo entregó a sus hermanas para que vieran de verdad que Él es el dueño de la vida. Entonces, si su ser querido está con Jesucristo, yo se lo aseguro en esta noche, que por mucho que usted lo ame, está mejor con Jesús que contigo. Dígale al Señor entonces que le dé esa gracia de que usted pueda comprender ese misterio, que usted pueda sentir en su corazón que Él está con el Señor. Y que usted pídale al Señor, si Él se fue mal, de pronto no, Él tampoco estaba preparado para morir, eran pasos en esos momentos que Él estaba viviendo en los cuales Él tenía que cambiar, bueno, en fin, ¿cierto? Pero yo digo que siempre he pensado esto que te quiero compartir a ti en esta pregunta, que cuando el Señor nos ama, Él siempre hace lo mejor para nosotros. Y lo refiero a la mamá y los hijos. Y siempre lo refiero al caso de la Santísima Virgen María con Jesús. Porque fíjense que María se quedó con los apóstoles después de que Jesús murió 14 años. Y el que partió a la eternidad fue el Señor Jesús, desen ustedes cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo que cuando el Señor se lleva a un hijo a la eternidad y deja a la mamá en esta tierra, es porque una madre no olvida a su hijo. La mamá sigue pidiendo, ella va a la tumba, le pone la florecita, le manda a hacer la misa. Mire, nadie como una mamá. Entonces, siempre pienso que es más misericordia de Dios cuando el Señor se lleva al hijo y deja a la mamá en esta tierra, porque es porque una mamá no deja de seguirle clamando a Dios por su hijo. Pues hay muchas cosas que decir frente a esta pregunta, pero espero que esto te responda en la realidad y que busques ese consuelo en el Señor, que ya no tenga usted más atado a ese ser querido. Déjalo partir al Señor, que dejarlo partir es usted estar tranquilo, estar sana, estar alegre, de saber que Él vive, que Él existe, que Él no está muerto y que está en una vida mejor que esta vida y que un día nos volveremos a encontrar. Y las personas que mueren sin los sacramentos, especialmente el bautizo. Bueno, la Iglesia nos habla que hay unas maneras espirituales que se dan en el momento. Hablando, por ejemplo, de un niño que murió sin ser bautizado. Hoy también en estos tiempos encontramos personas adultas que han muerto y resulta que como el papá era de otra espiritualidad, no lo bautizó y murió de esa manera. Pues la Iglesia nos habla del bautismo de deseo. ¿Qué es el bautismo de deseo? Que la familia o el papá y la mamá deseaban que esa personita fuera bautizada. Y ya por esa intención de su familia, por ese deseo del papá y la mamá, ya está bautizado el que murió. Ese es un misterio en el Señor, que en estos momentos está revelado y que el Señor actúa también de esa manera. Se llama bautismo de deseo. Por lo tanto, si la familia deseaba, si el papá o la mamá deseaba, está bautizado con el bautismo de deseo. A veces también se le dice a la persona que usted también puede hacer un bautismo espiritual, ¿no? Porque como no está muerto, es que lo que nos cuesta entender es eso, que no está muerto. Usted también puede hacer un bautismo espiritual. ¿Cómo se hace un bautismo espiritual? Pues que usted ante la presencia del Señor, en un sagrario, en la Santa Eucaristía, usted nombre a esa personita y usted lo ponga en la presencia del Señor y usted le ponga el nombre. Y si está en un lugar de casa, ¿cierto? En un lugar donde usted pueda coger la agüita, usted se la echa también.
Espiritualmente usted se la echa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque recuerden, los que estamos en este mundo, todo lo que hagamos vale. Para el que está en la eternidad, él sí no puede hacer nada. Pero los que estamos aquí en este mundo, sí vale. Ese es un bautismo espiritual que se puede hacer y que el almita, como está viva, lo puede recibir por el que está en este mundo, lógicamente, entregándole a Dios. Porque a veces esas son las manifestaciones. Mire, cuánta gente le dice a uno que hay casas invivibles, donde hay manifestaciones de espíritus, donde hay perturbaciones, y resulta que es el problema. Son almitas, personas que murieron y no han podido partir, y no han podido descansar, y la causa está dada a veces por las propias familias, porque no han podido entregarlo a Dios. Otra pregunta. Llevo 16 meses y no he querido aceptar la muerte de mi hija. Es muy duro, pero necesito tratar de seguir adelante. Y yo que le digo, la verdad, sí, muy duro. Muy duro. Y muy difícil de aceptar. Eso es verdad, como tú lo dices. Porque es que es tu hija, mijita. Claro, usted tiene la vida fracturada. Eso no es fácil. Y por mucho que usted le pongan psicología, le hagan terapias y le digan cosas, mire, el único que sabe cuánto pesa la cruz es el que la lleva cargada. Pero para usted poder lograr esa gracia, tiene que entender lo que les expliqué hace un momento también con otra persona que llevaba 16 años. Lo mismo. Que si usted ama a su hija, que si usted quiere que su hija esté bien, entréguela a Dios. Entréguesela al Señor. Porque con ese dolor que tú tienes en el corazón, con esa situación que tú tienes, lo único que logras es que ya no pueda estar bien. Porque mire, de aquí para allá no hay visión. Para la eternidad, de aquí de la tierra hacia la eternidad, no hay visión. Pero de allá para acá sí hay visión. ¿Y cómo se lo compruebo? Vea. Porque si no hubiera visión de la eternidad hacia nosotros, entonces, ¿cómo haría Dios para ver los pecados que cometemos? Sencillísimo. Y que nos van a tomar cuenta de que si la eternidad no ve aquí en la tierra. O sea, de la eternidad ven todo. De aquí para acá es que no hay visión. Ahora, el Señor Jesús dijo muy clarito esta frase, mire, dichosos los que sin ver creen. ¿Sí ven? O sea que la persona que cree está bien y ha hecho lo que tiene que hacer. Y es una dicha porque dice el Señor dichosos. O sea que el problema está en la fe. Uno tiene que creerle a Dios, porque a veces uno no le cree, uno a veces se cree hasta cosas por aquí en el mundo que le cuentan. Pero lo que el Señor nos ha dicho es verdad. Es verdad. Entonces, recuerde eso, mujer, mire. Para que su hija esté bien, usted tiene que estar bien. Si su hija está mal, pues sepa usted que no hay en esa realidad, tranquilidad también. Porque ella viéndola a usted mal, pues no va a poder estar tranquila. No ve que hay visión de la eternidad. Ella se da cuenta de esa realidad, que usted no come tranquila, que vive con el sosiego, que vive con la tristeza, claro. Entonces, mire, es un paso que tú debes de dar por el bien de tu hija, para que ella pueda descansar en paz y tú también puedas continuar la vida. Recuerde, yo reconozco, si yo fuera usted y fuera mi hija, muy duro, muy duro. Pero recuerde también lo que le dije, mire, María tuvo que ver la muerte de su hijo en la cruz. Y le digo una cosa, nadie ha muerto como Jesús. La muerte del Señor fue muy terrible. En el profeta Isaías dicen que lo que pendía de la cruz era un despojo humano, o sea, algo inconocible. Porque cuando se habla de despojo es porque no tiene figura de hombre. No se sabía quién era, de cómo quedó el Señor. Y María tuvo que sufrir eso. Entonces usted también entienda eso.
entienda. Y que usted no la ha perdido, que ella no está muerta y que se volverá a encontrar. Que más bien la partida de su hija la lleve a crecer más espiritualmente, la lleve a usted a unirse más con Dios, porque usted, cogidita de Dios, también camina con su hija. Ella camina espiritualmente y tú caminas en este mundo terrenal. Buenas noches. ¿Cuánto es el tiempo normal de vivir un duelo? Pues la verdad, hay personas que pasan las metas propuestas. La psicología habla de que puede ser 3 meses, que es la que más pone como un punto definido, ¿no? Que 3 meses. Pero como le explicaba yo a la señora de la pregunta anterior, mire, solo el que lleva la cruz sabe cuánto le pesa. O sea que todo esto depende de lo que hemos reflexionado esta noche, mire, depende de la fe de una persona, depende de comprender el plan del Señor, depende de que entienda el sentido de la vida. Mire, de muchas cosas depende esto. Pero sí, el duelo es normal. Una persona que está viviendo un duelo no está enferma. Es que cuando un ser querido muere hay un desprendimiento. Hay un desprendimiento interior en nosotros. Que uno siente que algo sale de uno, que se libera de uno también. Que uno también siente que ese ser querido parte. Por eso, pues puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser un año. Pero que la persona que está viviendo un duelo no sienta que está enferma y que debe recuperarse. Por eso dan como límite 3 meses. Debe recuperarse, porque si una persona después de los 3 meses continúa con la misma situación, eso puede afectarle ya su salud. Y de ahí ya, pues entonces que la psicología, de ahí ya que terapias, bueno, cantidades de cosas. Por eso es importante comprender el plan del Señor. Argemiro, ¿es verdad que cuando uno muere se encuentra con los seres queridos que ya han fallecido? Eso es una verdad. Es más, hay personas, yo he visitado enfermos que cuando hoy me dicen que, ay, ayer vino mi mamá, yo la veía, y la familia le dicen a uno, oiga, mi mamá dijo que veía al abuelo, que vio al tío que murió hace muchos años. Es curioso, pero tiene que ser así, claro, porque es que ellos no están muertos. Y cuando uno parte de este mundo a la eternidad, y si la iglesia nos habla de un árbol genealógico que tenemos todos, ¿cierto? Un árbol genealógico de nuestros antepasados, de los abuelos, de la familia, pues claro, si uno se va a encontrar con Dios, con la eternidad, lógicamente que aquí nos encontramos con todos esos seres queridos nuestros, y no solo con la familia de uno, con los amigos, con todas esas personas. Yo pienso que eso tiene que ser algo muy hermoso y muy especial. Y a veces se comienza a manifestar en los días que ya el Señor lo está llamando a uno comienza ya como a verlos. Y muchas personas nos han contado esos testimonios que se han encontrado ya antes de partir. Como también hay personas que se han visto con cosas terribles cuando van a morir, dependiendo de la vida que llevaron. Pero eso es una verdad maravillosa. Ante el dolor de la partida viene el duelo. ¿Existen diferentes maneras o solo hay un camino? Pues la psicología propone un camino, ¿no? La gente de terapias propone terapias como camino para usted recuperarse. Los que manejan la parte de problemas emocionales fuertes en las personas también proponen caminos de una persona a sanarse. Esos caminos, pues uno ve que le dan muchas pautas a la gente. Pero mi consejo es que uno debe ir a la fuente, a lo definitivo. Y yo pienso que el que lo puede comprender a uno es el que lo creó, el que le dio la vida. Y pienso que uno debe ir a la fuente. Pues que uno no puede rechazar, lógico, un psicólogo tiene muchas herramientas, mucha experiencia. Hay psicólogos que han compartido con personas problemas difíciles que les han dejado a ellos herramientas cómo ayudar a la gente. Pero yo también invito que uno debe de entender que hay que ir a la fuente, porque el final es llegar al que nos dio la vida. El final es comprender el verdadero sentido de nuestra vida.
El final es entender que no somos de la tierra y que somos del cielo. El final es entender que fuimos creados para Dios y que ese será nuestro verdadero destino al fin de este mundo terrenal para todos. Buenas noches. ¿Por qué oramos por muchos años por el alma de cierta persona? ¿Será que ya es costumbre nuestra o duda de que Dios lo ha salvado? Miren, mis hermanos, cuando profundizamos en la Eucaristía nos habla de todo un universo de presencia. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Mire, se dice que en la Eucaristía está todo presente. El primero que está presente, Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios está presente la Santísima Virgen María. Porque recuerden ustedes que Dios es el cielo, Dios es el paraíso, Dios no es todo. Entonces, donde está Dios, ahí también está la Virgen María. Ahora nos dicen que Dios está rodeado de 9 coros angélicos, oiga, 9 coros angélicos, de los serafines, de los querubines, de los santísimos tronos, de las santísimas dominaciones, principados, potestades, de las santísimas virtudes, arcángeles y ángeles. Mire, todo eso está presente en la Eucaristía. Están presentes los santos, los mártires, los apóstoles, los profetas, los patriarcas. Está presente el alma por quien se ofrece la Eucaristía. Y si ustedes miran la liturgia de la iglesia todos los días tiene un santo a quien en ese día las oraciones y las celebraciones se hacen en memoria de ese santo. Miren y verán, todos los días la iglesia tiene un santo. ¿Por qué se hace todo esto, mis queridos hijos? Porque no hay muerte. Hijos de Dios, porque no hay muerte. Muerte no existe. Todos están vivos. Lo que se llama muerte es terminar este mundo terrenal. Y lo que se llama la segunda muerte es no ir al reino de Dios y perderse uno para donde ustedes ya saben. Entonces, por eso es que se ora, porque estamos vivos y es una manera comunitaria de vivir la vida espiritual y la vida militante de esta tierra, porque todos estamos unidos. Los de allá ruegan por nosotros y los de acá pedimos y oramos por ellos. A manera de comentario, hacen esta apreciación o a manera de comentario. Para calmar ese dolor de duelo tenemos que adherirnos completamente a Dios y Él es el único que nos regala esa paz. Con Dios logramos ese dolor. Es como una manera de aporte que hacen a la charla, ¿sí? Y muchas gracias. Y recordando eso, ¿no? Que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Que Dios se vale de muchas cosas, pero sí definir que la verdadera sanación, que el toque para sanarse uno, es llegar al Señor. Él es la fuente de todo. Bueno, terminamos este momento de preguntas con la última de esta noche, que es la siguiente. Buenas noches. ¿Es posible que la persona se manifieste de una u otra forma días antes de morir? Pues hay personas que han dado muchos signos, ¿no? De esa realidad. Cuando se acerca el día ya de partir de este mundo terrenal, cuentan que lo han visto, cuentan que soñaron con la persona, o que se vieron en un cementerio con la persona, o que en las oraciones, o que en el templo se vieron ellos allí. Sí, hay muchos signos que se hablan de esa realidad como un aviso, ¿no? La familia logra sentirlo. Yo me recuerdo de un hermano mío que murió en un accidente de tránsito en el departamento del Huila. Y lo que nos contaron a nosotros, ¿no? A nosotros nos contaron
que él había muerto en el accidente más o menos a las 2:30 de la mañana. Y mamá nos contaba, y nuestra mamá, porque él era el hijo muy querido de mamá, nos contaba que él como a eso de la 1 o 12 de la noche, que ella lo había visto sentado al lado de la cama de ella, pero no se sabía que él había caído en un accidente. Y entonces mi mamá nos decía que él había estado sentado ahí al lado de la cama de ella. Y los médicos certificaban que él había muerto de 2 a 3:30 de la mañana. Entonces, sí hay signos que son verídicos, ¿no? Y que uno en la experiencia de la vida los ha vivido, que se los puede compartir. Bueno, queremos agradecerles a todos su participación en esta primera sesión virtual de Vivir el Duelo en Jesucristo. Gracias a todos por sus preguntas. Desde este instante vamos a abrir un espacio en el grupo de WhatsApp de aquí hasta el próximo lunes para quienes deseen hacer más preguntas al diácono sobre esta temática del duelo, ¿sí? Si alguno quiere hacer una pregunta, alguna duda, alguna inquietud, lo puede colocar por escrito en el grupo de WhatsApp. También les recuerdo que esta sesión ha quedado grabada nuevamente. Perdonarán los problemas de conectividad que tuvimos en esta noche. Seguramente, pues en algunos sitios llovió, hubo problemas de que el internet se cayó, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible desde el soporte técnico para que muchos de ustedes se puedan conectar. Por eso hemos grabado la sesión para que ustedes, los que no pudieron conectarse de alguna u otra manera, pues la puedan ver completa. Mañana les estaremos enviando, mañana jueves, durante todo el día, les estaremos enviando el link de la sesión de hoy para los que no pudieron conectarse en esta noche. Así que les agradecemos a todos su asistencia. Dios les bendiga y acompañe nuevamente. Ya saben, está abierto el espacio para preguntas en el grupo de WhatsApp y mañana, Dios mediante, les estaremos enviando el link de la grabación de la sesión de hoy virtual. Sepan que si hay alguna persona interesada, alguna persona que quiera hacer este taller virtual de duelo, por favor se comunica conmigo al 312-681-4730, el número donde nos hemos estado comunicando y donde les he realizado el acompañamiento. Así que una feliz noche. Vamos a terminar el encuentro de hoy con